Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para inspirarse, transformar espacios y sobre todo, hacer el bien. Estoy súper emocionada de teneros de nuevo por aquí, listos para embarcarnos en una nueva aventura llena de cariño, trabajo duro y por supuesto, muchísima magia. Hoy vamos a ser testigos de una transformación que nos va a tocar el corazón. Prepárense para ver cómo un refugio animal, que necesitaba desesperadamente una mano amiga, se convierte en un lugar lleno de esperanza y alegría gracias al increíble trabajo de dos personas que son verdaderos ángeles, Kerem y Ande. ¿Os suenan sus nombres? Pues hoy los conoceréis mucho mejor. Vamos a acompañarlos en esta titánica tarea de renovar un espacio que es mucho más que 4 paredes. Es el hogar temporal de muchísimos animalitos que esperan una segunda oportunidad, un hogar lleno de ladridos, maullidos y miradas que lo dicen todo. Y Kerem y Ande con su dedicación y talento van a convertirlo en un lugar donde esos sueños de un hogar permanente se sientan un poquito más cerca. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo. Si os gustan las historias de superación, si creéis en el poder de la transformación y sobre todo, si amáis a los animales, este es vuestro vídeo. Así que, por favor, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras aventuras y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, manos a la obra. Acompáñenme mientras seguimos a Kerem y Ande en esta increíble misión de rescate, de transformación, de amor incondicional. Vamos a ver cómo con pintura, herramientas y un montón de cariño, logran cambiar la vida de muchísimos animales. Esto va a ser épico. Vamos a empezar por el principio. El refugio, como os podéis imaginar, necesitaba una renovación urgente. Las instalaciones estaban desgastadas, las jaulas se veían tristes y el ambiente en general no era el más acogedor para los animales. Se notaba el esfuerzo del personal, que hacían todo lo posible con los recursos que tenían, pero era evidente que necesitaban un empujón. Las paredes desconchadas contaban historias de humedad y olvido, las jaulas, a pesar de su limpieza, evidenciaban el paso del tiempo y la falta de recursos, y en los ojos de los animales se vislumbraba una mezcla de esperanza y resignación. El olor, una mezcla de desinfectante y tristeza, impregnaba el ambiente. Era un lugar donde la buena voluntad no era suficiente, se necesitaba una intervención profunda y transformadora. Aquí es donde entran en escena nuestros héroes, Kerem y Ande. Kerem, un manitas increíble con una pasión por los animales que se le sale por los poros. Creció rodeado de mascotas y aprendió desde pequeño el valor de la responsabilidad y el cariño hacia los animales. Su taller era un santuario de herramientas, madera y proyectos inconclusos, y su corazón, un pozo sin fondo de generosidad y empatía. Ande, una diseñadora con un ojo increíble para los detalles y un corazón aún más grande. Su trabajo era crear espacios que inspiraran y sanaran, y su amor por los animales la impulsaba a buscar proyectos que tuvieran un impacto positivo en sus vidas. Su sensibilidad artística y su profundo sentido de la estética se combinaban con una visión pragmática y una determinación inquebrantable. Juntos, forman un equipo imparable. Lo primero que hicieron fue evaluar el estado del refugio y hablar con el personal para entender sus necesidades. Querían asegurarse de que la renovación no solo fuera estética, sino que también mejorara la calidad de vida de los animales y facilitara el trabajo de los cuidadores. Se reunieron con veterinarios, voluntarios y el personal de limpieza para conocer de primera mano los problemas y desafíos que enfrentaban diariamente. Escucharon atentamente sus sugerencias y preocupaciones, tomando notas detalladas y formulando preguntas clave. Querían crear un espacio funcional, seguro y sobre todo, un lugar donde los animales se sintieran amados y protegidos. Después de varias reuniones y muchas tazas de café, Kerem y Ande elaboraron un plan detallado. Incluía pintar todas las paredes con colores cálidos y relajantes, reparar las jaulas, construir nuevos espacios de juego para los perros y gatos, y crear una zona de recepción más acogedora para los visitantes que quisieran adoptar. Un proyecto ambicioso, sin duda. El plan era meticuloso, desde la elección de la pintura hasta el diseño de los espacios de juego, todo fue pensado al detalle. Incluso consideraron la iluminación, optando por luces cálidas que crearan un ambiente relajante y acogedor. La zona de recepción, un punto clave para fomentar la adopción, fue diseñada para ser luminosa, alegre y funcional,
con espacios para que los niños jugaran y los adultos se sintieran cómodos. El primer día de trabajo fue una locura. Un montón de voluntarios se unieron a Kerem y Ande para ayudar con las tareas más pesadas, como vaciar las jaulas, limpiar las paredes y preparar el espacio para la pintura. La energía era contagiosa. Todos estaban motivados por la misma causa: mejorar la vida de los animales del refugio. Vecinos, estudiantes, jubilados, personas de todas las edades y orígenes se unieron a la causa, armados con guantes, esponjas y mucha buena voluntad. La limpieza fue ardua, pero el sentimiento de comunidad y el propósito compartido hicieron que el trabajo fuera más llevadero. Se respiraba un ambiente de camaradería y optimismo, la semilla de la transformación que estaba por venir. Ver a Kerem con un rodillo en la mano, pintando con una sonrisa de oreja a oreja, era inspirador. Se notaba que disfrutaba cada minuto del trabajo. Ande, por su parte, dirigía la orquesta, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que se respetara el diseño original. Kerem, con su habilidad innata para las tareas manuales, se movía con agilidad y precisión, transformando paredes grises y desgastadas en lienzos de color y esperanza. Ande, con su ojo para los detalles, supervisaba cada aspecto del proyecto, asegurándose de que cada color, cada mueble, cada detalle estuviera en armonía con el diseño original. Su liderazgo era inspirador y su capacidad para motivar al equipo era asombrosa. Pero no todo fue fácil, por supuesto. Surgieron imprevistos como una tubería rota o la falta de materiales. Pero Kerem y Ande, con su ingenio y determinación, siempre encontraron una solución. No se rindieron ante los obstáculos y siguieron adelante con su proyecto. La tubería rota, un pequeño desastre que amenazó con retrasar todo el proyecto, fue solucionada por Kerem con una mezcla de ingenio y conocimientos de fontanería. La falta de materiales, un problema recurrente debido a la escasez de fondos, fue resuelta por Ande con una campaña de donación que movilizó a toda la comunidad. Juntos, lograron superar cada obstáculo, demostrando que la perseverancia y la creatividad son las mejores armas para enfrentar los desafíos. Uno de los momentos más emotivos fue cuando empezaron a construir los nuevos espacios de juego para los perros y gatos. Ver a los animales corretear y jugar en esos espacios, después de haber pasado tanto tiempo encerrados en jaulas, fue realmente gratificante. Se les veía felices, aliviados, llenos de vida. Los espacios de juego fueron diseñados pensando en las necesidades específicas de cada animal. Para los perros crearon un circuito de agility con túneles, rampas y obstáculos que les permitieran ejercitar su cuerpo y su mente. Para los gatos construyeron árboles rascadores, estanterías elevadas y escondites que les permitieran explorar, jugar y sentirse seguros. Ver a los animales disfrutar de estos nuevos espacios, liberados de la monotonía de las jaulas, fue una experiencia profundamente conmovedora. Sus ladridos y maullidos resonaban con una alegría contagiosa, llenando el refugio de vida y esperanza. La zona de recepción también sufrió una transformación radical. Ande eligió muebles cómodos y colores cálidos para crear un ambiente acogedor y relajante. Colocaron fotos de los animales que estaban en adopción y crearon un rincón especial para que los niños pudieran jugar mientras sus padres hablaban con el personal del refugio. El objetivo era crear un espacio donde las personas se sintieran cómodas y relajadas, propiciando un ambiente favorable para la adopción. Los muebles cómodos invitaban a quedarse, los colores cálidos transmitían una sensación de paz y tranquilidad, y las fotos de los animales creaban un vínculo emocional con los visitantes. El rincón para niños con juguetes, libros y dibujos permitía que los padres se concentraran en la adopción mientras sus hijos se entretenían. A medida que avanzaba la renovación, el ambiente en el refugio iba cambiando. Se respiraba alegría, esperanza, optimismo. Los animales parecían estar más tranquilos y felices, el personal se sentía más motivado y los visitantes se mostraban más interesados en adoptar. La transformación física del refugio se reflejaba en el estado de ánimo de todos sus habitantes. Los animales, liberados de la monotonía y el estrés, mostraban una mayor vitalidad y sociabilidad. El personal, revitalizado por el nuevo ambiente de trabajo, se sentía más motivado y comprometido. Los visitantes, impresionados por la transformación del refugio, se mostraban más interesados en adoptar y en apoyar la causa. Después de semanas de arduo trabajo, el refugio estaba irreconocible. Había pasado de ser un lugar triste y desgastado a un hogar lleno de luz y color. Kerem y Ande habían logrado su objetivo,
transformar un espacio y al mismo tiempo, transformar la vida de los animales que lo habitaban. Las paredes ahora lucían colores cálidos y relajantes, las jaulas estaban reparadas y adornadas con juguetes y mantas, los espacios de juego ofrecían un sinfín de posibilidades para la diversión y el ejercicio, y la zona de recepción era un oasis de tranquilidad y esperanza. El refugio había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un hogar, un lugar donde los animales podían sentirse seguros, amados y listos para encontrar su familia definitiva. La inauguración del nuevo refugio fue una fiesta. Asistieron voluntarios, donantes, personal del refugio y, por supuesto, los animales. Hubo música, comida y muchísimas muestras de agradecimiento para Kerem y Ande. La inauguración fue un evento lleno de alegría y emoción. Los voluntarios compartieron anécdotas y risas, los donantes expresaron su gratitud y apoyo, el personal del refugio se mostraba orgulloso de su nuevo espacio de trabajo y los animales disfrutaron de la atención y el cariño de todos los presentes. La música llenó el aire, la comida fue abundante y las muestras de agradecimiento para Kerem y Ande fueron constantes. Ver la cara de felicidad de los animales, corriendo y jugando en sus nuevos espacios, fue la mejor recompensa para Kerem y Ande. Sabían que habían hecho algo grande, algo que realmente importaba. Habían demostrado que con un poco de esfuerzo y mucho cariño, se pueden lograr cosas increíbles. La felicidad de los animales, corriendo y jugando en sus nuevos espacios, era el mejor testimonio del impacto de su trabajo. Ver sus colas meneándose, sus ojos brillantes y sus ladridos y maullidos llenos de alegría era la mejor recompensa que podían recibir. Sabían que habían marcado una diferencia real en sus vidas, que les habían dado una segunda oportunidad de encontrar un hogar y ser felices. Pero la historia no termina aquí. Kerem y Ande siguen trabajando en el refugio, buscando nuevas formas de mejorar la calidad de vida de los animales. Organizan eventos para recaudar fondos, buscan voluntarios y promueven la adopción responsable. Son verdaderos héroes, personas que inspiran a otros a hacer el bien. Su compromiso con el bienestar animal no se detuvo con la renovación del refugio. Continuaron trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de los animales, organizando eventos para recaudar fondos, buscando voluntarios para ayudar con las tareas diarias y promoviendo la adopción responsable. Se convirtieron en un ejemplo para la comunidad, inspirando a otros a unirse a su causa y a hacer una diferencia en la vida de los animales. Y ahora, después de haber sido testigos de esta increíble transformación, me gustaría reflexionar un poco sobre lo que hemos visto. Este vídeo no es solo sobre una renovación de un refugio animal. Es sobre la importancia de la empatía, la compasión y la acción. Es sobre cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la vida de los animales. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de hacer el bien, de marcar una diferencia en el mundo. No importa cuán pequeños sean nuestros gestos, cada uno de ellos cuenta. La empatía, la compasión y la acción son las claves para construir un mundo mejor para los animales, un mundo donde se les respete, se les ame y se les proteja. Kerem y Ande nos han demostrado que no se necesita ser millonario o tener superpoderes para hacer el bien. Basta con tener un poco de tiempo, un poco de talento y mucho amor en el corazón. Todos podemos contribuir a crear un mundo mejor para los animales, ya sea adoptando, donando, ofreciéndose como voluntario o simplemente difundiendo la palabra. No necesitamos ser millonarios para donar una pequeña cantidad a un refugio animal, no necesitamos tener superpoderes para dedicar unas horas a la semana como voluntarios, no necesitamos ser famosos para difundir la palabra sobre la importancia de la adopción responsable. Todos podemos hacer algo y cada pequeño gesto cuenta. Así que os invito a reflexionar sobre lo que habéis visto en este vídeo y a pensar en cómo podéis marcar la diferencia. Cada pequeño gesto cuenta. Cada pequeña ayuda es valiosa. Juntos podemos lograr grandes cosas. Reflexionemos sobre la historia de Kerem y Ande, sobre su compromiso, su dedicación y su amor por los animales. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros para seguir su ejemplo, para unirnos a su causa y para construir un mundo mejor para los animales. Cada pequeño gesto cuenta, cada pequeña ayuda es valiosa. Juntos podemos lograr grandes cosas. Y con esto, llegamos al final de esta increíble historia. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ha sido un honor acompañar a Kerem y Ande en esta aventura y compartirla con vosotros. En resumen, hemos visto cómo un refugio animal,
que necesitaba desesperadamente una mano amiga, se ha transformado en un lugar lleno de esperanza y alegría gracias al increíble trabajo de Kerem y Ande. Hemos aprendido la importancia de la empatía, la compasión y la acción, y hemos visto cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la vida de los animales. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya inspirado a hacer el bien y a amar a los animales aún más. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta transformación? ¿Qué os ha inspirado más de la historia de Kerem y Ande? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos todos. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más lo importante que es vuestro apoyo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras aventuras. Y recordad, un pequeño gesto puede cambiar el mundo de un animal. Hasta la próxima.